Se hizo un mesocosmo que está bien interesante, yo les he traído algún video, sigue por favor. Entonces, este ensayo se hizo en España. En España hay minas de sal y hay una planta también de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa con esas minas de sal? Como hay una extracción, desde 1923 es lo que se está realizando estas extracciones de sal, entonces por escorrentía, por las lluvias, al menos en épocas de inundación, disminuye, pero en épocas secas aumenta, y eso va a variar lo que es la osmolaridad de las células de estos marcos invertebrados. Toman las aguas del mismo río, ¿no?, del río Llobregat, y lo van a hacer como una pequeña, ¿no?, van a hacer una pequeña afluencia y van a llenar ese tanque que ustedes ven aquí, ¿no? Va a ser con las aguas del mismo río, y acá en este tanque van a utilizar, en este caso, el cloruro de sodio que nosotros hemos hecho, ¿no?, para la salinización, pero también se está utilizando para varios experimentos, y luego vamos a ver la metodología, cómo se hace. Nosotros hemos hecho control y hemos trabajado con diferentes tratamientos, de 1.5, 2.5 y 5, que es la conductividad que se ha hallado in situ, en el mismo lugar. Entonces, ¿qué nos permite esta instalación? Nos permite, ¿no?, controlar las condiciones del ambiente, porque como les decía, en laboratorio nosotros no controlamos muchos de estos, no podemos asemejar a lo que es la naturaleza. Por ello, este microcosmo me pareció bastante interesante, ¿no?, porque hay todo un flujo, puedes hacer hasta mezclas, la cesta, puedes poner la grava, las piedras del mismo lugar, como vamos a ver ahora en la metodología. Lo que nosotros tratamos de simular es un mesocosmos. Entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre micro, meso y macrocosmos. Básicamente micro, bueno, lógico, pequeño, meso, intermedio, podríamos asumirlo como tal, y macro, lógicamente grande. Las especies que se tomaron en cuenta están enumeradas acá. Para los que no sabemos mucho de biología, están con las figuritas para que se nos haga más fácil entender, y los índices que nosotros evaluamos básicamente es el IMMIT, que es el índice multimétrico ibero-mediterráneo. Otra de las características, y tal vez la más importante, es el nivel de la población. Es decir, después de estas 72 horas, ¿cuántas especies están vivas? Nosotros tenemos el río, que obviamente está de color azul, y este es nuestro mesocosmos. Tenemos un sistema de bombeo y tenemos el agua que viene el agua fresca del río. Entonces, a través de estos dos equipos, vemos que acá el agua saturada con sal no llega al control, porque lógicamente tiene que ser una prueba real de lo que es el río, mientras que para la concentración baja nosotros tenemos que llegar a 1.5 milisiemens por centímetro, para la concentración moderada 2.5, y para la alta concentración tenemos de 5 milisiemens por cada centímetro. La longitud de esta tubería es de 12 metros, y básicamente los macroinvertebrados, o las especies que se evalúan, lógicamente tienen todo este espacio como para desarrollarse, para moverse y lógicamente tratar de sobrevivir a las exposiciones que nosotros les estamos dando. Aquí tenemos las especies tratadas, ya nos explicarán en los resultados cuáles fueron las que sobrevivieron y cuáles no. Se identificaron un total de 26 taxones de macroinvertebrados. La especie Chironomidae fue el 48% de abundancia relativa, la Oligoqueta 19% y Cicomidae 17%. Estas fueron las familias más abundantes que tuvo el ensayo en sí. La Trichoptera y la Diptera tuvieron el mayor número de taxones de la familia, también estuvieron involucrados en el ensayo. Los taxones con bajo peso no fueron considerados en el estudio, debido a que no presentan alteraciones significativas, pero sí presentan ciertos cambios negativos ante los tratamientos. El número total de individuos después del tratamiento fue 22 en el control y 88 en la investigación. Se compone principalmente de Chironomidae, Hydropisidae, cada una de ellas representando un 44%, 13% y 20% a la deriva total del control de canales. Y en el tratamiento en sí hubo 24%, 15% y 29% respectivamente. Los órdenes Oligoqueta y Chironomidae representan alta densidad de variación en respuesta a los tratamientos, y basándonos en las 72 horas que fue todo el ensayo, hubo una respuesta de 6.9
microsieverts y 5.5 a 76 microsieverts. La diferencia entre los tratamientos representó el 52.3% del total de la varianza, y mientras la diferencia en los tiempos del muestreo representó el 23.9. Bueno, como conclusión, ya para terminar rápidamente, los tratamientos bajo y moderado no presentan respuesta significativa a los taxones que se lograron identificar en el laboratorio, y es posiblemente por el periodo de exposición que duró el proyecto, que fue de 72 horas. La respuesta de la comunidad a la salinización se caracterizó por un descenso total de invertebrados. Los resultados indican que la salinidad aumenta a corto plazo y tiene un impacto significativo en el flujo de individuos. También los taxones Mesobellidae y Psychodelidae son los que presentaron mayor alteración por su peso. Como conclusión final, este estudio se llevó a cabo porque el nivel de sal en el agua, en el río, empezó a crecer de manera exponencial o demasiado severa, y fue porque los investigadores encontraron que la tubería que recolectaba los desechos de las mineras tenía ciertas rupturas. Entonces al principio trataron de simularlo como que fuera una especie de sequía o de lluvia torrencial, como explicó Mónica, pero en realidad los picos altos de salinidad fueron porque los desechos no estaban siendo recogidos y caían directamente al río. ¿Cuál es la dificultad cuando se presenta un trabajo así? Para quien está viendo, empiezan a leer y no escuchan a la persona que está hablando. O si la persona está mínimamente nerviosa o tiene tendencia de leerlo, y eso pierde un poco la calidad de la presentación, porque lo que yo me fijé, por ejemplo, en este caso, Mónica está mucho más acostumbrada a esto. Entonces ella ya tenía su forma de explicar las cosas. Cuando miraba a la presentación estaba escrito y empezaba a leer, pero entonces repetía cosas también, ¿okay? Son pequeños comentarios para luego, cuando van a hacer presentaciones, evitar esto. Nada personal, es una crítica constructiva para vos. Se puede presentar esto de otras formas, con figuras, con dibujo, palabras clave, que sirve solamente para quien está presentando se acordar de qué tiene que hablar. En realidad las diapositivas son para eso, ¿okay? Luego las figuras, los gráficos tienen que estar ahí, pero lo que es texto, colocar lo que a uno va a hacer acordar qué hay que hablar.